En primer lugar, quiero agradecer a Manuela Mena estas palabras tan extraordinariamente cordiales que me ponen en una situación un poco difícil, porque espero poder estar a la altura de todos esos méritos que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta que ha ido haciendo a lo largo de su carrera. Y sobre todo estar a la altura de una personalidad como Goya, tan sumamente importante para la historia del arte, y más si uno es aragonés. Y quiero agradecer, obviamente, al Museo del Prado que me haya invitado a estar hoy aquí hablando de este cuadro y a todos ustedes su presencia, entre ellos pues la de alguno de mis alumnos de este curso que sé que han hecho un esfuerzo para poder estar hoy aquí. Vamos a hablar de La gallina ciega, un cuadro que voy a intentar contextualizar y analizar desde la perspectiva de un Goya un poco distinto, porque hablar de Goya es muy difícil. Es prácticamente imposible leerse todo lo que se ha escrito sobre Goya, haría falta más de una vida, pero es que además Goya está presente en nuestras vidas, aunque a veces no seamos muy conscientes. Podemos escuchar a Goya y lo hacemos con cierta frecuencia, incluso el propio Granados realizó un dibujo de esta maja de paseo que está en la Pierpont Morgan Library en Nueva York, y obviamente Goya ha sido siempre un referente para todos los pintores españoles contemporáneos suyos y posteriores. Es conocido el caso de Solana y también bastante obvio el de Picasso con sus matanzas en Corea. Y también, como no, todo lo que ha tocado Goya, todo lo que ha interpretado Goya, se ha convertido también en un tópico, en un modelo de referencia para la alta sociedad, como la Condesa de Noailles, o para otro tipo de sociedad que se vende en tarjetas postales y que se disfraza de Goya, como esta maja semidesnuda o semivestida de los años 30. Goya es indisociable de lo que consideramos más español, y el tópico del majismo o el casticismo va siempre asociado a la figura de Goya, muchas veces como un lastre. Ya veremos que el majismo está presente, pero no hasta los extremos que en ocasiones se nos ha querido contar. Y su influencia, como decía, abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana o de la cultura, desde las corridas goyescas de ronda, o las que se celebran en otros lugares, hasta la novela histórica, que ha dado también abundantes títulos en los que aparece Goya, y también su presencia en el cine con títulos más o menos afortunados, desde Ava Gardner en La maja desnuda, hasta Orson Welles y su fiesta, en el patio del Colegio de San Gregorio en Valladolid, en Mr. Arkadin, hasta Saura, con Paco Raval haciendo de Goya, y también otros referentes más contemporáneos, igualmente conocidos, que hacen que hasta los niños puedan saber en algún momento quién ha sido Goya. Una figura que nos observa desde una altura descomunal en la que le hemos colocado debido a su genio indiscutible, aunque a veces no todos estén de acuerdo con que Goya sirva para un descosido y también para un roto, como vemos aquí. Incluso tenemos fiestas goyescas. En el motín de Aranjuez siempre aparece Goya de fondo, con las dos majas, aludiendo quizá a que estuvieron en la colección de Godoy, con estos majos bailando, tan sumamente felices y contentos. Y hoy se celebra la primera fiesta goyesca en Fuendetodos, en el pueblo natal. Este es el cartel que invita a los participantes a ir a esa supuesta casa natal de Goya, recreada por Zuloaga. Y este es el programa de los distintos días, desde el sábado 6 de junio hasta el jueves 11 de junio, en el que no podía faltar, como no, esa gallina ciega como una representación teatralizada y como algo que caracteriza absolutamente a Goya y a todo lo goyesco. Goya nos rodea por todas partes. Para aquellos que sabemos verlo, reconocemos sus símbolos, nos lo encontramos en la calle directamente y lo llevamos a veces incluso grabado a fuego en la piel. Los historiadores del arte, además, pensamos mucho sobre él, lo tenemos también en la cabeza, pero es evidente que Goya se ha convertido en un símbolo universal que sirve absolutamente para todo. El problema es que a veces hacemos decir a Goya lo que nosotros queremos que diga y que ya no estamos escuchando realmente lo que Goya intentaba decir en su tiempo. Quizá pequemos de una cierta sordera y en esto nos parezcamos también al genial aragonés. Sordera y también ceguera, porque todos sabemos cómo los Goyas salen constantemente al mercado, todos los coleccionistas quieren tener Goyas en su haber, en su colección, y cómo esto emborrona ligeramente la percepción que se tiene de Goya desde dentro
y desde fuera de la historia del arte, lo cual nos hace que al final no seamos capaces de apreciar exactamente el valor que Goya puede tener. Yo voy a intentar desmontar un poco la imagen de los tópicos de Goya, porque quizás me viene bien no ser un experto en Goya y no haberme dedicado a esa figura, ni al románico ni al mudéjar, que parece que son los temas que más publican en Aragón, y lo voy a hacer intentando considerar a Goya como un pintor formado en la última estela del barroco, en una ciudad de provincias importante y un nudo de comunicaciones importante ya en el siglo XVIII, pero que seguía inmersa en una corriente barroca bastante importante. Todos conocemos más o menos la biografía de Goya. Nace en Fuendetodos porque están reformando la casa familiar en Zaragoza en 1746 y entra hacia 1759 en el taller de José Luzán, uno de los pintores más importantes que hay en Aragón en ese momento, del cual es esta avenida de la Virgen del Pilar, que ya nos muestra lo que da de sí la figura de José Luzán. Un pintor ambicioso que ha viajado a Italia, sabemos que ha estado en Nápoles, y que va a influir en Goya. Esto es una de las primeras obras de Goya, es el mismo tema, pero ya vemos que el carácter es distinto. La composición no está todavía bien agrupada, bien armonizada, pero desde luego las desproporciones que advertimos en Luzán no están tan presentes en Goya. Pero Goya sabe, yo creo que sabe, que tiene mucho talento, aunque le va a faltar formación a lo largo de toda su carrera, y que para desarrollar apropiadamente ese talento, donde lo puede hacer es en la corte, porque además en la década de 1760, 1770, hay un enorme campo de trabajo para todos los pintores, gracias al patrocinio de la Academia de San Fernando y gracias también a los proyectos decorativos que son necesarios en todas las obras reales. Por ejemplo, en 1768, Mariano Salvador Maella está pintando en el Palacio Real esta bóveda con Hércules en la encrucijada, y también Francisco Valleu, que luego se convertirá en el cuñado de Goya, está pintando en el Palacio Real bóvedas como esta rendición de Granada a los Reyes Católicos. Goya hace una primera incursión en Madrid en 1763, se presenta a un concurso de la Academia, que no gana, vuelve en 1766, se presenta de nuevo a un concurso de la Academia, donde no obtiene ni un solo voto, el ganador es Ramón Valleu, el hermano de Francisco, el autor del cuadro que tienen a la izquierda, y a la derecha tienen el cuadro de otro de los participantes en este concurso del 66, Luis Fernández, con la representación de la emperatriz de Constantinopla, que acude a España a pedirle a Alfonso X el dinero o parte del dinero del rescate para su marido, que ha sido hecho prisionero. Goya tiene contactos en la corte, como son los Valleu, y conoce a Valleu desde los años de Zaragoza, quizá incluso pudo aprender bastante de él en su taller, pero decide marcharse a Italia, sin que sepamos muy bien cómo lo hace. Quizá con algún contacto de la familia Pignatelli, familia napolitana con raíces en Aragón y con importantes personalidades en Aragón. El canónigo Ramón Pignatelli será quien se empeñe en acabar el Canal Imperial de Aragón, pero don Vicente Pignatelli era el canónigo del capellán del Monasterio de la Encarnación de Madrid. Los aragoneses viven un momento espléndido, precisamente, en la segunda mitad del XVIII en Madrid, con ministros como el conde de Aranda o Manuel de Roda, y seguramente Goya está aprovechándose de esa importancia de la presencia aragonesa para intentar conseguir algunos de estos encargos. Como no puede, decide irse a Italia. José Luzán había estado en Italia y el viaje italiano se consideraba una etapa fundamental en la formación de cualquier artista. En esto van a insistir todos los tratadistas que escriban en España en el siglo XVIII, desde Jovellanos hasta Preciado de la Vega. De todo lo que hizo Goya en Italia sabemos poco, porque no se han conseguido identificar muchas de sus obras, pero hemos conservado el denominado cuaderno italiano, que está en el Museo del Prado, que seguramente es el último de una serie de cuadernos que utilizó en Italia, ya que muestra también algunos bocetos para composiciones realizadas en España a su vuelta. Y en el cuaderno aparecen las ciudades que ha visitado, las que le han gustado más: Roma, Venecia, Bolonia, Génova o Parma, y las obras de arte que más le han impresionado: los cuadros de Guido Reni, los cuadros de Veronés, el gran cuadro de Correggio de Parma, seguramente es la cúpula de la catedral, lo que se espera de un pintor que ha sido influido por las tendencias clasicistas que se están desarrollando sobre todo en Roma en esta época. Pero junto con Guido Reni o Veronés o Correggio aparecen Rubens, tenemos aquí el cuadro de Guido, es decir, de Rubens, se confunde con los de los jesuitas de Génova, y los originales del Bernini, que los ve en Venecia, donde no hay muchos originales de Bernini,
a no ser que se refiera a los bocetos de Terracota que estaban allí entonces hasta que se vendieron al Hermitage, pero nos muestra un intento de alcanzar un equilibrio entre esas corrientes clasicistas y la tradición barroca, que él entiende bien y que aprecia porque, en definitiva, se ha formado dentro de ella y que yo creo que le va a marcar para el resto de su vida. En 1771, en el año en el que vuelve a España, se presenta un concurso de la Academia de Parma y, contrariamente a lo que había ocurrido en España, queda segundo con este cuadro, el Aníbal, que contempla Italia por primera vez. Aprovechando este éxito, consigue que el Cabildo del Pilar de Zaragoza le encargue una bóveda pintada al fresco en un lugar muy importante, el Coreto de la Virgen, con lo cual Goya parece que tiene unas perspectivas de futuro, por lo menos en su patria, en su tierra natal. Conoce la técnica del fresco, ha pasado por Italia, por lo tanto, en Zaragoza debe tener un cierto prestigio. Pero a Zaragoza se le va a quedar un poco pequeño, es decir, se pueden pintar todas las cúpulas y las bóvedas del Pilar, pero ahí se acaba todo. Y no es que sea un enorme mercado artístico, aunque sí hay intentos de fundar una academia y hay nobles con colecciones importantes. Por eso, definitivamente, Goya se va a sentar en Madrid y en 1775 va a formar parte de la compañía, de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, por indicación de Valleu, que va a conseguir que le encarguen los primeros cartones con asuntos jocosos y campestres. Es lo que se le pide a Goya, que para decorar el Palacio de los Borbones en el Escorial y la ampliación que hace Carlos III en el Palacio del Pardo, las paredes se cubran con tapices para dar trabajo a los oficiales que laboran en Santa Bárbara y para crear esta especie de pintores cartonistas. Cuando Goya ha oído hablar de asuntos jocosos y campestres, seguramente ha pensado en Teniers, porque la reina Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, fue una ávida coleccionista de las obras de este pintor, que muestran precisamente este tipo de aspectos. Campesinos que se divierten sin ningún pudor, que bailan, que se emborrachan y que vomitan y que orinan también en ocasiones. Precisamente esta moda de las teniers, como se conoce en Europa en el siglo XVIII, tiene un grandísimo éxito y los talleres de tapices de Bruselas van a realizar, este es de 1759, obras copiando los prototipos de Teniers o bien inspirándose en ellos. Es decir, que la temática está bastante clara para Goya. Cuadros que en ocasiones incluyen juegos de niños, incluyen escenas pastoriles, un poco arcádicas, y también escenas cargadas de contenido erótico, como el avance que está intentando hacer este pastor con la campesina sentada a la sombra de un árbol. Algunos de estos tapices, como este que representa a los campesinos bailando en la siega, han podido marcar incluso a Goya en el famoso cartón de la Era, el más grande que pintó, aunque Goya obviamente no se convierte en un copista servil, sino que sabe reinterpretar esta tradición y lo que se le está pidiendo y presentar una escena un tanto diferente. Incluso los pintores de cámara más importantes no habían desdeñado crear cartones para tapices. Esta es la serie de las 4 estaciones que realiza Jacopo Amigoni y que está hoy colocada en la que se ha denominado Sala de la Corona en el Palacio Real. Y el resto de pintores que trabajan para la misma Real Fábrica va a realizar también el mismo tipo de asuntos. Estarán Ginés Andrés de Aguirre, Ramón Valleu, José del Castillo y algunos más. El cartón de la izquierda es de Ramón Valleu y el de la derecha es de Francisco de Goya. Y vemos cómo la aproximación al tema, aun siendo el mismo, es bastante diferente. Valleu, que trabaja casi siempre con cartones de su hermano Francisco, con modelos, perdón, de su hermano Francisco, tiende a hacer unas figuras más estilizadas, la luz es siempre más tenue, los colores no son tan intensos, mientras que las figuras de Goya tienen mucha más presencia, mucho más volumen, están muy trabajadas en la superficie, lo cual también está más de acuerdo con esa tradición barroca, de un cierto realismo, que no con las nuevas tendencias neoclásicas que estaba difundiendo Mengs y que Valleu se encargaría de asentar definitivamente en la corte española. En estos asuntos jocosos y campestres, todos los pintores que trabajan para la fábrica aprovechan para incluir vistas urbanas de Madrid. De alguna manera están alabando las obras de reforma y las reformas urbanísticas realizadas por los Borbones. Este es José del Castillo, en este estanque del Retiro, o aquí tenemos a Ginés Andrés de Aguirre, que aprovecha para colocar en el mismo cartón la Puerta de Alcalá y la Cibeles, con los paseantes por el inicio del Paseo del Prado. Y el propio Ramón Valleu, siguiendo como siempre un modelo de su hermano Francisco, pintará también el nuevo Paseo de las Delicias, con esta buena sociedad,
que busca su esparcimiento por el mismo. Todos estos cartones se incluyen dentro de una tradición antigua en Madrid, que incluye la representación de los aspectos más típicos, más fácilmente identificables de la capital de España, como esta vista del Paseo del Prado y la carrera de San Jerónimo, atribuida a Jean van Kessel, que está en el Museo Thyssen. Sin embargo, Goya no va a realizar este tipo de vistas, sin que sepamos por qué. Tímidamente en algunos de sus cartones aparece la cúpula de San Francisco el Grande, la última gran empresa arquitectónica culminada en Madrid, para la que él además realizará un cuadro, pero no se puede identificar prácticamente ninguno de los entornos naturales en los que sitúa a los personajes. De hecho, en las facturas que él presenta a la fábrica de tapices habla de un paseo en Andalucía, de un baile a orillas del Manzanares, de una merienda a orillas del Manzanares, pero sabemos que es el Manzanares porque él lo dice. Goya se va a tomar muy en serio su labor para la Real Fábrica, aunque sea una labor que le pese mucho. Pero la verdad es que todos estos temas que habían sido tratados ya con cierta frecuencia desde el siglo XVII, él los va a abordar de una manera diferente. Este es un pequeño cuadro de Francisco Valleu, conservado en el cuadro, que muestra distintos modelos para cartones de tapices que luego va a hacer su hermano Ramón, que parece que no tenía demasiada inventiva. Vemos, por ejemplo, este de aquí con una ofrenda de frutas. Este es el cartón definitivo realizado por Ramón Valleu. Y aquí tenemos el modelo para el famoso choricero de Ramón Valleu que vemos aquí. Es decir, se sigue puntualmente las composiciones de su hermano. Lo vemos, por ejemplo, también en el baile a orillas del Canal del Manzanares, otra de estas nuevas obras del reformismo ilustrado, del cual en la parte superior tenemos el boceto conservado en el Prado, que muestra que se ha seguido puntualmente en el colorido, en las luces, en la disposición, todo lo que Francisco había hecho ya. Esto conlleva un perjuicio económico, porque la Real Fábrica paga 4.000 reales de vellón a aquellos cartones que sean dimensión propia del pintor, mientras que no se los paga a quienes están copiando el modelo de otro pintor. Por eso Goya, en todas las facturas que emite, insiste en que todo es de invención suya. Y por eso el pintor Andrés de la Calleja, en la tasación que hace de este cartón de La Riña en la Venta Nueva, insiste que estos cartones pues, son muy grandes, es una obra compleja, tiene muchas figuras y es ejecutada de su invención, así que ha tenido que invertir mucho tiempo y mucho gasto en ellos. Por lo tanto, merece que se le paguen esos 4.000 reales extra. Quizás aquí se advierte también una cierta simpatía de Andrés de la Calleja hacia este joven pintor que ha venido de las provincias. Y la relación de Goya con sus contemporáneos también es un tema que no se ha estudiado en profundidad, en parte porque faltan datos. Son muchas las alusiones que hace Goya en sus cartas a las envidias que despierta en la corte, pero no nos da los nombres a los que alude. Esta labor es interesante, no está mal remunerada, pero es muy ingrata, porque una vez que el tapiz se ha tejido, el cartón se enrolla o se dobla y o bien se pierde o se guarda en unos almacenes. Es decir, que quien ve el tapiz capta poco de lo que el pintor ha querido realizar en esa obra. Únicamente puede advertir la composición y la destreza del pintor en el colorido, que ya vemos que no siempre sigue fielmente al del tapiz, y en la distribución de las figuras en el espacio. Pero además estos tapices en ocasiones se encargan a distintos pintores para decorar una única habitación, aunque enseguida Goya conseguirá encargarse él solo de la decoración completa de distintas habitaciones, a pesar de lo cual, puesto que son piezas móviles que se pueden enrollar y desenrollar, han sido alteradas con el paso del tiempo y los ciclos en los que Goya pensó se han cambiado. Esto es una fotografía de 1914 del Palacio de los Borbones en el Escorial que nos muestra dos tapices de Goya, La Riña en la Venta Nueva y La Era, que acabamos de ver, que originariamente no forman parte de la misma serie. Y en esta vista del comedor del Palacio de los Borbones del Escorial advertimos que aquí está el baile a orillas del Canal del Manzanares de Ramón Valleu y que junto a él se ha cosido el baile a orillas del Manzanares de Goya. Es decir, que la composición se pierde por completo cuando se agregan estas otras figuras e ideas que son de otros pintores. Esto el autor no lo puede controlar. Por lo tanto, no es un buen medio hacer únicamente tapices para conseguir mejorar o un puesto mejor remunerado en la corte. El propio Francisco Valleu esto lo reconoce y dice que, obviamente, ningún pintor quiere dedicarse a hacer tapices, porque el público no las ve y que, por lo tanto, no hablan bien del mérito o de las capacidades que pueda tener ese artista.
hay otro medio de dar a conocer las capacidades del pintor, y es lo que hace, por ejemplo, François Boucher, pintor de cámara de Luis XV de Francia, que realiza los bocetos para las composiciones. Otro pintor hace los cartones, por los que luego se tejen los tapices, pero también ordena realizar grabados de sus mismas composiciones, que mantienen mucho mejor la idea original del pintor y que sirven para hacer publicidad de estos encargos reales y de sus capacidades. Esta técnica la va a utilizar también Goya, en el cual yo creo que se ha inspirado en estas figuras de la pesca china, es parte de una serie sobre el emperador de China, para las figuras del quitasol. Yo creo que Goya no solamente ha observado a Velázquez, a los grandes pintores del pasado, y no solamente ha observado las pinturas o las estampas populares, sino que sabe observar perfectamente todo lo que cae en sus manos, porque todo le sirve para enriquecer su arte. Goya va a tener un problema con este cartón, el más grande que ha pintado hasta el momento, el Ciego de la guitarra, del cual está muy orgulloso. La fábrica de tapices tiene problemas para tejerlo porque los contornos de las figuras no son claros. Además, se decide que el tapiz definitivo vaya a una habitación distinta a la que se había pensado originalmente y Goya tiene que hacer una serie de cambios y recortar el cartón para tapiz, añadiendo modificaciones en el fondo. Parece que a Goya esto le ha dolido porque él mismo realiza un grabado con la composición original, que es la plancha más grande que Goya grabó nunca. Grabada al aguafuerte y con una técnica un tanto pobre. Goya es muy ambicioso, quiere realizar un buen grabado, pero desconoce todavía algunos de los entresijos de esta técnica. Y se ve que Goya tampoco tenía tantos motivos para estar tan contento de esta obra. Una composición piramidal que es muy evidente, con las figuras agrupadas en un primer plano y que prácticamente no dejan espacio entre ellas. Es una composición ambiciosa, es agradable, es un asunto jocoso y campestre, pero realmente no da la medida de lo que Goya va a ser en el futuro. No solamente Goya graba sus propias obras, sino que además decide hacer una serie de grabados de los cuadros de Velázquez, es decir, está buscando el hueco en el mercado, el nicho que está todavía vacío, que nadie ha realizado, para conseguir un beneficio económico extra. Además, se anuncia en la Gaceta de Madrid de 1778 e indica dónde se pueden comprar estos grabados, en los que una vez más advertimos la ambición de Goya, enfrentarse directamente con Velázquez, y vemos cómo Velázquez le supera. Y eso que Goya lo ha entendido bastante bien, pero obviamente grabar las meninas no es tarea fácil. La figura de Goya se va haciendo conocida en la corte e incluso en el tomo octavo del Viaje de España, del abate Pons, aparecerá mencionado. Precisamente estos grabados que realiza Goya sobre las pinturas de Velázquez son mencionados en el prólogo, ya que Pons siempre está muy preocupado por la conservación y la difusión del patrimonio e insiste en que se hagan estos grabados de las obras más importantes de las colecciones españolas que se están haciendo en otras cortes, pero no en España. Pero Goya seguramente está siguiendo también otro tipo de tradición, la que han hecho aquellos pintores que han venido de un medio foráneo o que les es ajeno y que intentan abrirse camino en una ciudad un tanto difícil. Es el caso de José de Rivera, es un extranjero que cuando llega a Nápoles decide ponerse a grabar al aguafuerte para dar a conocer sus obras y sus capacidades. En el momento que se convierta en un pintor de éxito, dejará de grabar. Lo mismo hará Luca Giordano y ya vemos que lo mismo estaban haciendo otros pintores en Madrid. Los bocetos al óleo son de Francisco Valleu, pero los grabados son de Ramón Valleu. Es decir, que esto Goya también lo ha visto en su propia casa o en casa de sus familiares, como esta Virgen con el Niño, original de Francisco Valleu, grabada por Ramón, o este San Antonio Abad, original de Ramón Valleu, con una técnica muy sencilla, de pequeñas proporciones, pero muy efectiva, y que muestra la emulación que Goya está haciendo con este grabado, también de San Antonio Abad, intentando superar a su cuñado Ramón Valleu, aunque la estampa de Goya está mucho más cerca de los modelos del 17 que la de Valleu. Incluso Maella intenta también hacer su aportación al campo del grabado con composiciones inventadas y diseñadas por él. Pero es que además la década de 1770 es una década muy importante para la decoración al fresco en Madrid y en las cercanías. En 1778, Francisco Valleu pinta la cubierta de la capilla del Palacio Real de Aranjuez. En 1779, Ginés Andrés de Aguirre pinta las bóvedas de la iglesia parroquial de Brea de Tajo.
En 1776 hasta 1779, Valleu y Maella están empeñados en las pinturas al fresco del claustro de la Catedral de Toledo. Y Goya no pinta absolutamente nada, no consigue ni uno de estos encargos públicos que le permiten darse a conocer entre los entendidos. Además, debido a la guerra de Estados Unidos con Inglaterra y al apoyo económico que España da a los Estados Unidos, la Real Fábrica de Tapices cierra momentáneamente, con lo cual Goya se queda sin trabajo. De esta manera conseguirá que Francisco Valleu le dé un encargo de pintar 2 cúpulas de nuevo en la Basílica del Pilar, algo que en esta Regina Martyrum se convertirá en un auténtico martirio para Goya, que discutirá con la Junta del Cabildo, con Francisco Valleu, y que necesitará de varios mediadores para poder salir airoso de esta empresa. En las mismas fechas, entre 1781 y 84, pinta la predicación de San Bernardino de Siena para San Francisco el Grande, uno de sus primeros triunfos. Un gran cuadro, una gran pala d'altare, como dicen los italianos, en la que compite con Francisco Valleu, con Maella, con José del Castillo, con todos estos pintores que ya conoce del entorno de la fábrica de tapices, y para el que se va a inspirar, obviamente, en la gran tradición de pintura histórica española del siglo XVII. No tanto en los preceptos neoclásicos que defendían los Valleu, y el cuadro resultante efectivamente se parece bastante a un cuadro español del XVII. Pero en 1789 se decide encargar la decoración del claustro de San Francisco el Grande, y se llama también a bastantes pintores, algunos incluso casi 20 años más jóvenes que Goya. José Camarón hace el Éxtasis de San Francisco, Antonio Carnicero, la Predicación a los pájaros, o Zacarías González Velázquez, el San Francisco con el Sultán. Goya no es llamado para pintar ninguno de los cuadros de esta serie. Ni siquiera en las obras de arquitectura que se acaban en Madrid ya en la década de los 90, como el Oratorio del Caballero de Gracia, Goya no será llamado para pintar nada. Pintará Zacarías González Velázquez e incluso José Beratón, un discípulo de Valleu, Francisco Valleu, un pintor de cierta calidad, que se beneficia de esta relación con su maestro, pero desde luego Goya, yo creo que siente cómo se le están escapando una serie de comisiones en las que no logra entrar y que sigue dentro de esa especie de jaula dorada de la fábrica de tapices. Incluso en 1789 los duques de Villahermosa encargan a Valleu que haga los retablos del altar mayor y del crucero de la iglesia de Pedrola, y uno de los retablos del crucero lo acabará haciendo de nuevo José Beratón, en una composición un poco pobre. También Ramón Valleu consigue encargos en solitario y en 1789 pintará él solo, al fresco, y el cuadro del altar mayor de la Capilla de la Virgen del Rosario de la Catedral de Segovia. Mientras que Goya, siempre al remolque de los Valleu, lo que logra es compartir los encargos que se hacen a Francisco Garramón. En 1787, por ejemplo, le dejan que haga la mitad de los cuadros de la iglesia de Santa Ana en Valladolid. Estos son los de Ramón Valleu, dentro del estilo de su hermano, y este es el de Goya, un cuadro mucho más potente, con una composición muy monumental, acorde con el nuevo neoclasicismo o estilo arquitectónico que él dice que se lleva en la corte, pero que todavía tiene bastantes resabios de pintura barroca. Sobre todo hay una convicción, un estudio del volumen, que enlazan perfectamente bien con la gran pintura española del siglo XVII, en esta muerte de San José. Cuando el rey Carlos III ordene que se pinte la iglesia de Tres Casas en Segovia, un coto de caza, los cuadros obviamente serán de Valleu y de Maella. Y en 1790, cuando Valleu tenga que pintar el retablo mayor de la parroquial de Valdemoro, a Goya le tocará en suerte el cuadro de la derecha con la aparición de la Virgen a San Julián. Es decir, que yo creo que Goya tiene la sensación que va recogiendo las migajas que le dejan sus todopoderosos cuñados. A pesar de lo cual, él siempre está intentando buscar una vía de escape. Va a conocer, gracias a Marcos del Campo, a la familia del infante don Luis, suplantando casi el trabajo que Luis Paret había tenido, y yo creo que también con cierto peligro, como el hecho de representar a la esposa morganática de don Luis a caballo, en una posición en la que únicamente se representan las reinas en España. No hay retratos ecuestres femeninos en el siglo XVIII en España, aunque los hay en otras cortes, pero la mayoría son siempre de reinas. Y gracias a Jovellanos consigue también el encargo de los 4 cuadros para los altares del Colegio de Calatrava en Salamanca, es decir, zonas que quedan fuera de Madrid, del lugar en el que él quiere triunfar y en el que quiere darse a conocer. Esto cambia a mediados de la década de 1780, cuando hace unos contactos con los condes de Altamira, con los duques de Osuna, que le encargarán la anunciación para los capuchinos del Prado, y
Esta fecha, 1785, la década de los 80, nos lleva hasta los cartones que va a hacer para el dormitorio de las infantas en el Palacio del Pardo. Un encargo de 1788, cuando Goya ya ha pintado mucho, ha hecho muchos cartones para tapiz y cuando ya se está decantando por ese estilo monumental, arquitectónico, que él menciona en las cartas a Martín Zapater. La parte de la derecha es la ampliación que hace Sabatini del palacio original de Carlos V y el dormitorio de las infantas es esta habitación que tenemos aquí. Para esta habitación, Goya piensa en la romería a la ermita de San Isidro, del 15 de mayo, y realiza una serie de bocetos que luego no acabarán pasados a cartones ni tejidos, porque con la muerte de Carlos III en ese mismo año se abandonará la decoración del Pardo y se centrarán Carlos IV y María Luisa de Parma sobre todo en acabar las estancias del Palacio del Escorial. Aquí tenemos la ermita de San Isidro, con un fondo arquitectónico en perspectiva, algo que a Goya le cuesta bastante, porque no ha tenido una formación muy profunda en perspectiva ni en anatomía. Obviamente tenemos también el cuadro de la gallina ciega, este es el tapiz, y se ha atribuido a este mismo ciclo este pequeño boceto de la merienda conservado en la National Gallery de Londres, y obviamente la pradera de San Isidro, donde Goya por primera vez ofrece una vista monumental de Madrid con algunas de las obras más importantes realizadas por los Borbones, el Palacio Real Nuevo y San Francisco el Grande, perfectamente visibles en esta pradera con todo el bullicio que suele haber en esta corte, como dice en una carta, pero que no hace más que repetir y copiar lo que se llevaba haciendo cuando se pintaba Madrid en el siglo XVII, eso, pintar el Prado, la Plaza Mayor o el Alcázar visto desde la ribera del Manzanares con el puente de Segovia y la fachada al Campo del Moro, el mismo puente y la fachada que estamos viendo aquí. Este tema de la romería de San Isidro lo había pintado ya también otro pintor, José del Castillo, en el que Goya quizá se ha podido inspirar en esta composición muy efectiva que consigue una gran profundidad con esta disposición en parábola del camino y distribuyendo los grupos laterales y el grupo central con esta humareda que nos indica que hay una hoguera donde se está cocinando algo y con esta presencia de los majos de los que hablaremos enseguida. El proyecto original de Goya era seguramente este, aunque no es seguro que todos los bocetos formaran parte del mismo. Y tampoco sabemos cómo habría cambiado el boceto a la obra definitiva si lo hubiera realizado. Pero una gran idea del talento de Goya nos lo da el hecho de que coloque a las infantas en medio de una fiesta. Miren a donde miren, en cualquiera de estas paredes van a encontrar gente que se divierte y se lo pasa bien. Quizá no sea el tema más adecuado para un dormitorio, tener todo este bullicio alrededor, despertarse en medio de la noche rodeado de majas y de chisperos. Pero en la pared que queda frente a las ventanas, la mejor iluminada, ha pensado el cuadro más grande, esta gran pradera de San Isidro en el día de la fiesta, en el que se tiene la sensación que uno puede realmente acercarse, caminando por la habitación, a participar de este encuentro. Enfrente tenemos la merienda campestre y quizá estos jóvenes con un gato en un árbol, y en las paredes adyacentes la ermita de San Isidro y la gallina ciega, que aparecería, colindando con esta pared, en ángulo, como si fuera uno de los grupos que se han desgajado, de los que aparecen también aquí, bailando a orillas del Manzanares, y que, por lo tanto, invitaría a las infantas a jugar o a hacer lo mismo. Porque la gallina ciega es efectivamente un juego de niños, y así lo describe Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana. Nos dice que es un juego muy antiguo y que efectivamente tienen los niños un juego que llaman de la gallina ciega y luego lo explica. Pero este juego no es tan sencillo como podría parecer, porque las primeras definiciones de gallina que da Covarrubias ya nos indice la mujer y la gallina hasta casa la vecina. Es decir, esas mujeres que les gusta pasear y estar todo el día en la calle. O la mujer y la gallina por andar se pierden aína. Es decir, que es peligroso estar todo el día en la calle o andar como las gallinas. La tradición de representar la gallina ciega es muy antigua en el arte europeo y ya Bruegel el Viejo en estos juegos de niños lo representa en un ángulo, pero también esta celebración del círculo de una composición cerrada en la que los participantes nos están mirando tiene un
precedente clásico bastante importante en esta sucesión de las estaciones o la rueda del tiempo de Nicolas Poussin, y sobre todo en uno de los cuadros más famosos del siglo XVII, este corro de amorcillos pintado por Francesco Albani y conservado hoy en la Pinacoteca de Brera, donde aparece también el elemento del árbol como alusión a la fertilidad del matrimonio, ya que es un cuadro que se hace para celebrar precisamente un enlace conyugal. Las representaciones de la gallina ciega están por doquier. Goya no solamente ha podido verlas en cuadros o en grabados, también en tableros de juego, como este juego del judío, una especie de tablero del juego de la oca, pero en el que se puede hacer apuestas en cada una de las casillas, en una de las cuales aparece representada de nuevo la gallina ciega. Todos los pintores europeos, o casi todos, los más importantes, han representado este tema, como Nicolas Lancret, Pietro Longhi, o un seguidor de Antoine Pesne, el pintor de Federico el Grande de Prusia, en el que vemos que además se está añadiendo este matiz erótico que se asocia con la figura de la gallina o con la mujer que se pasea o que camina mucho. Algo que aparece también en Fragonard, que ha transmutado el corral en esta especie de jardín con un evidente recuerdo de Tívoli, con estas figuras que juegan a este mismo juego y que desde luego ya no son niños. La gallina ciega puede servir también para burlarse de un personaje al que queremos que haga el ridículo, como en esta acuarela y gouache de Noël Allais, en el que vemos a este personaje gordo al que le han quitado la peluca y que, como está ciego, no sabe quién se está burlando de él. Todos estos elementos los va a incorporar Goya en este cartón junto con el del magismo. Por eso traigo esta estampa del Museo Municipal de Madrid, que se fecha hacia 1795, aunque yo creo que por la moda que representa quizá sea un poco anterior. Es decir, que Goya no está inventando nada. Pero el juego de la gallina ciega tiene un matiz añadido, es el matiz sexual, algo que quizá tampoco parece muy apropiado para el dormitorio de las infantas. Nos lo dice este grabado de Jacques Estelat del siglo XVII, en que el amor, que es ciego, se ha convertido en el personaje que está en el centro de la gallina ciega, está golpeando, está llamando a distintas puertas y quizá en alguna de esas le van a abrir, es decir, lo van a coger. Y también en este grabado, según un cuadro de Nicolas Lancret, aparece la misma leyenda moralizante. Es decir, me gustaría mucho participar en este juego, débiles esposos, si no fuera que muchas veces ocurre en la realidad lo que aquí ocurre por broma, es decir, que el que está ciego escoge a una mujer al azar y acaba convirtiéndose en su amante, quitándosela al marido. Goya ha pensado la composición muy bien y ha cambiado el formato desde el boceto hasta el tapiz. Aquí vemos los dos juntos, que además están en la exposición y se conservan en el Prado. Pero en el boceto ya tiene bastante clara la composición. Tiene que ser circular, tiene que estar cerrada, todos los personajes se están dando la mano y en el centro uno de ellos tiene una cuchara de palo, por eso este juego se llama también el juego del cucharón, sin que se explique muy bien de dónde ha salido este elemento, ya que nadie parece estar cocinando en la cercanía. Seguramente lo han traído desde casa para jugar a este juego, es decir, que hay premeditación y alevosía. Al fondo aparece la ribera del Manzanares, cuajada de gente, en una composición especular a la de la pradera que queda enfrente, y Goya ha creado también un movimiento curvo dentro de la escena. Para que no sea excesivamente plana y tenga problemas con la profundidad, las figuras van cayendo hacia la derecha, hasta la figura de este majo que se arrodilla, y es la misma composición que sigue el perfil de las montañas. Es más, al lado de las cabezas, que quedan casi a contraluz, hay siempre un pico o una elevación, indicando que todo está perfectamente estructurado y que todos los elementos de la composición se potencian mutuamente. Esta caída de la composición hacia la derecha se levanta después con el árbol, que ya hemos visto que estaba presente en los grabados, que aludían a esa fertilidad del matrimonio, y que se mantiene en la obra definitiva. Pero en el boceto hay un elemento que desaparece en el cartón. Una figura femenina que se ha salido del círculo, está detrás de los participantes y que es la figura a la que está buscando el majo que tiene el cucharón y a la que obviamente no va a poder encontrar. Goya, en el cartón definitivo, va a eliminar esta figura. Aquí vemos el manejo tan exquisito del pincel y del color que tiene Goya, porque obviamente está pensando que estos bocetos también son un buen medio para publicitarse y los venderá a los duques de Osuna. Y aquí tenemos la composición definitiva, donde esta figura ha desaparecido. Es decir, que ahora el azar sí juega un papel mucho más importante. Antes era imposible que encontrase a su pareja. Ahora
puede escoger a cualquiera. Las opciones se abren. Y se abren peligrosamente, porque al eliminar esta figura nos han quedado 5 hombres para únicamente 4 mujeres. Es decir, algo va a pasar aquí. Esta idea Goya no la tiene desde el primer momento, porque, veremos una imagen ampliada, se advierten todavía los ojos y parte de la nariz de la figura que estaba detrás de esta mujer con el sombrero de plumas y que está marcando el eje central de la composición. Es decir, que es un pensamiento a posteriori de Goya para enriquecer el contenido del cartón. Un cartón en el que están participando majos, pero no solamente ellos, porque hay 2 figuras que no entran exactamente dentro de esta categoría. Han desaparecido, obviamente, todas las figuras del fondo, con lo cual la escena queda aislada dentro de este campo del Manzanares, pero no aislada dentro de la habitación, y esto facilita la labor de tejer el tapiz, obviamente, a los oficiales de Santa Bárbara. Esta es una de las figuras del extremo. Las figuras en realidad no están muy bien enlazadas entre sí. No sabemos muy bien cómo se puede doblar este brazo de esta manera y tampoco entendemos muy bien cuál es la longitud del brazo izquierdo de esta mujer ni dónde se encuentra con la mano de este majo. A Goya la anatomía siempre le cuesta bastante. Es decir, que ese carácter distraído, jocoso, campestre que tiene el tapiz en realidad es algo muy pensado, muy bien compuesto y en el cual se advierten algunas de las torpezas que tiene Goya. Tampoco entendemos muy bien cómo se pueden unir ni dónde los brazos de estas 2 figuras. Para eso Goya coloca estratégicamente esta figura aquí para solventar este problema. Seguramente todos estos problemas eran muy evidentes para Valleu y para algunos de sus contemporáneos, y esto hacía que Goya no fuera una de las primeras opciones cuando a Valleu, a Maella o quien fuera se le encargaban estos cuadros, los que hemos visto antes. Esta figura es una de las majas y es una figura vestida a la última moda. Esto es una plancha, una lámina de la Galerie des Modes del año 1788, quizá la revista de moda más prestigiosa y de mayor calidad editada en Francia en esa época, donde vemos que este peinado a lo niño se parece un poco al peinado que lleva la maja y como la levita es bastante parecida, con el mismo tipo de cuello, con volantes. Eso sí, el traje está interpretado a la española, porque el majismo o los majos quieren reaccionar contra todas las importaciones francesas, lo que se advierte como cosas extranjeras, y por lo tanto adoptan o adaptan de alguna manera esas modas a su propio gusto. Por eso están enseñando los pies y por eso se adorna con todos estos volantes o faralaes en la falda. Esta otra figura que está en el centro, en cambio, no es una maja, no va vestida como tal, va vestida de otra manera. Otra lámina del mismo año en la que nos muestra un vestido a la inglesa que quizás sea la inspiración para lo que Goya pudo ver. Obviamente Goya no tuvo por qué ver esta revista de modas, vería estos vestidos por la calle. Pero es interesante que el cuadro muestre una moda actualizada. Es decir, lo que estamos viendo es la moda de 1788. Es el último grito en vestidos o en batas, como se diría en Madrid, que hay en este momento. Este es un retrato de 3 años antes, de 1785, donde la duquesa de Osuna aparece también vestida a la inglesa, con un sombrero a la Devonshire, una variante de un sombrero a la Devonshire, y vemos cómo el sombrero se ha ido reduciendo, han desaparecido las plumas de avestruz y se ha convertido en lo que se denomina un sombrero a la amazona, es decir, algo que es muy apropiado precisamente para estar al aire libre. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es gente que dispone de dinero para vestirse a la última moda y gastarlo en sedas, en sombreros, y para mezclarse con estos majos. ¿Pero quiénes son estos majos? Los majos son gente de las clases bajas, del barrio bajo, que diríamos hoy. Pero a los nobles, a los burgueses, a las clases acomodadas, les gusta confundirse con los majos a mediados del siglo XVIII. Nos lo dice Bourgoin, Jean-François Bourgoin, en este viaje de España, y cómo es imposible ya distinguir a un noble de un majo, porque ambos intentan comportarse de la misma manera, incluso algunos hasta fuman en público. Esto crea un nuevo problema en el tapiz y en la sociedad española de la época, que uno ya no sabe con quién está hablando ni con quién se encuentra. ¿Estoy hablando con un noble disfrazado de majo que hace alarde de majismo o estoy hablando con un majo de verdad? Aquí tenemos un gravísimo problema de identidad que se plantea a toda la sociedad española. Por eso he traído
a Jeremy Bentham y sus principios de legislación y de codificación, cuya primera edición se publicó en Londres en 1781, y cómo este problema afectaba no solamente a España, sino también a otros países, y había que inventar alguna manera, puesto que no había DNIs todavía, de identificar al personaje con el que estoy hablando y evitar todo tipo de fraudes. De esta manera, nadie se conoce en el tapiz, ni es como un baile de máscaras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nobles, burgueses, que serían apropiados para el dormitorio de las infantas, majos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la escena final de Las bodas de Fígaro, cuando el conde toma a su criada por la condesa. Lo mismo le ocurre a Fígaro. ¿Por qué? Porque han intercambiado los vestidos. Es decir, en el siglo XVIII a alguien lo identificas por la ropa que lleva puesta, no por su comportamiento, por su actitud o por la expresión que tenga en los ojos. Y lo mismo ocurre en Così fan tutte, donde el engaño va incluso más allá y al final ocurre un intercambio de parejas en el que parece que a ninguno le importa. Simplemente el vestido o el hábito, en esta ocasión, sí está haciendo al fraile y esto es un grave problema. Por eso, en España, en tiempos de Carlos III, se va a intentar promover la adopción de un traje nacional. Es decir, todos los nobles van a ir vestidos de la misma manera, que es el traje que estamos viendo aquí. Es el traje de la española o de la nueva española. Para los que no sean nobles, se diseña el traje de la borbonesa, o el traje de la carolina, o el traje conocido como de la madrileña, que es menos lujoso. Obviamente, todos estos intentos de unificar la apariencia exterior de la gente no van a tener ningún éxito. Y lo que va a seguir triunfando es el majismo. Aquí tenemos a una maja con su basquiña negra, pero enseñando bien los pies y con este aire de despejo o de marcialidad que dicen los textos de la época. Tenemos, por lo tanto, a los majos y majas que no sabemos realmente lo que son. Pero creo que sí podemos saber a quién están burlando, y es a este personaje que no va vestido como ellos. Este personaje debe ser un burgués acomodado, o quizá el cortejo de la dama a la que está tomando la mano. Esta es la imagen que presenta en el boceto, un hombre que sonríe, algo que ha cambiado también en el cartón definitivo. Este hombre se está riendo francamente, lo cual es algo inapropiado en la sociedad cortesana del siglo XVIII. Nadie muestra los dientes en público jamás, si pertenece a una clase social elevada, porque mostrar los dientes o reírse a carcajadas en público es, como nos dice este grabado de Sadeler del siglo XVI, una cosa ridicolosa, es decir, algo absolutamente ridículo, como lo representa también Annibale Carracci a comienzos del siglo XVII. Goya, una vez más, está recuperando esta tradición para indicar a quién podemos identificar como el personaje que va a perder a su pareja, va a perder a su mujer o a su amante, y la va a ganar el majo. Es verdad que hay cuadros que muestran los dientes precisamente en esta misma fecha. Incluso el traje se parece al que acabamos de ver. Es Madame Molle-Guillemont, pintada por Elisabeth Vigée-Lebrun en 1787. Pero Madame Molle-Guillemont es la actriz principal de la comedia francesa. Por lo tanto, se puede aceptar que una actriz, que una comediante, muestre esta sonrisa tan sumamente franca, algo que no le estaría permitido jamás a un noble. Pero hemos visto que hay una serie de majos reunidos que casi se están sorteando o se están jugando una prenda que seguramente será una de las mujeres que aparecen aquí. Nos parecen bastante majos, pero en realidad no lo son tanto. Porque si observamos el que está ubicado en el centro, encontramos un paralelismo en algunos de los dibujos que Goya ha hecho en el cuaderno italiano. A este majo lo vemos transformado en un guerrero con un escudo y una espada, porque es un trasunto del gladiador borghese, una de las estatuas más famosas de la Edad Moderna que Goya ha podido contemplar en Roma. De esta manera Goya está nobilitando su composición. Ya no es meramente una escena de género en gran tamaño, sino que está intentando transformarla en un cuadro de historia, en un cuadro que está basado en modelos clásicos y que por lo tanto debe ser apreciado de una manera distinta a como sería un simple cartón para tapiz. Lo mismo ocurre con este otro majo, al que vemos arrodillado en el suelo, en una postura que no es excesivamente cómoda. Incluso Goya ha tenido que crear elevación del terreno para que pueda apoyar cómodamente la pierna. Esta postura, obviamente, tampoco la ha visto Goya, la está copiando del efebo de Subiaco, otra de las estatuas más famosas y más conocidas en la Roma del siglo XVIII. Simplemente la está disfrazando de majo para que parezca que toma parte en la acción de la gallina ciega.
Esta otra figura, que parece que se mueve al compás de la danza, aunque su compañera no lo hace, porque tiene los pies bien asentados en el centro, es en realidad el Apolo del Belvedere, pero visto de espaldas. No he encontrado ninguna imagen de la espalda del Apolo del Belvedere, pero es evidentemente el mismo. Y la foto que les pongo es el vaciado en yeso que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es decir, un modelo que Goya conocía muy bien, porque desde 1780 era ya académico de San Fernando. Los modelos, por lo tanto, son clásicos y obviamente esto lo puede reconocer Carlos IV y lo pueden reconocer los nobles cultivados que contemplan el tapiz. Pero no solo clásicos, son modelos sancionados por la tradición. Esta otra figura, que parece que también está inmersa en la danza, es una copia del Mercurio que Rafael y su taller pintan en la Farnesina de Roma y que Goya probablemente vio cuando estuvo en Roma, y si no la vio, tuvo que conocer el grabado de Marcantonio Raimondi que la representaba. Es decir, que Goya está halagando el gusto de su comitente, de su mecenas, como hace en muchos otros cartones para tapiz. Este pastor tocando la dulzaina es el Gálata moribundo de los museos capitalinos, una estatua que se convierte en canónica en la Edad Moderna y a la que Goya va a recurrir una y otra vez, igual que a muchas otras, en los cartones para tapiz. Visto, por ejemplo, de espaldas, aparece en la merienda a orillas del Manzanares con la naranjera, en la misma disposición, pero travestido o vestido de otra manera, ocultando también su identidad original. Aquí lo vemos de nuevo en la cometa, donde se coloca a dos figuras casi en la misma disposición, pero vistas desde ángulos distintos, recordando aquella vieja teoría del paragone, de la superación de la pintura o de la escultura. Esto tampoco es una idea original de Goya, pero no aparece de manera tan marcada en el resto de los pintores que hacen cartones para tapiz. En Goya, estos recuerdos clásicos o del arte del pasado, en estos cartones, son muy abundantes, pero vemos que están también sancionados por la tradición. Es decir, hay que inspirarse en las esculturas clásicas, pero esas esculturas son copias, no son las originales y están hechas de piedra. Es decir, que si el pintor no es hábil, al final se va a dar cuenta uno de que aquello era una cosa de piedra y no alguien de carne y hueso. ¿Quién está pidiendo esta unión del modelo clásico con la carne, con la respiración, con el pálpito de vida que deben tener las figuras? Lo está pidiendo Rubens, en un tratado que se ha perdido el original porque estaba manuscrito, de la imitación de las estatuas, pero que fue publicado por Roger de Pile en 1708 en París con una traducción al francés, una obra que tuvo mucho éxito y que fue traducida a distintos idiomas. Es decir, que todo nos vuelve a llevar a ese trasfondo barroco que en Goya siempre está presente. Sin embargo, hay otras figuras que no se pueden ligar tan claramente con la tradición clásica, como es, por ejemplo, la que ya hemos visto, la maja de la izquierda. A mí esta maja me parece una figura demasiado estática, hasta el punto de pensar que Goya se ha inspirado en un maniquí. Todos los pintores tienen maniquíes, sabemos que Francisco Galleu tenía uno también en su taller y seguramente es lo que ha hecho Goya. Coger un traje, ponérselo y pintarlo tal cual. De hecho, esta figura se deja advertir muy bien, que también está copiada de un modelo clásico, porque no se entiende cómo el cabello, cogido en esta redecilla, no cae de una manera más natural, siguiendo la caída de la borla que tiene al final. Goya se plantea con mucho cuidado la composición, ya lo hemos visto, y vemos cómo también Ramón Valleu, yo creo que se está inspirando en maniquíes para realizar estas figuras de danzantes que casi parecen de madera, o esta figura del paseante en el Paseo de las Delicias. Pero precisamente a Goya el que parezcan maniquíes también le puede venir muy bien, porque esta afectación de modas extranjeras, lo que hemos visto en el burgués, que está riéndose, enseñando los dientes, que intenta seguir una moda que no comprende, va a ser muy criticada. Van a aparecer los petimetres, los currutacos y los tratados anticurrutáquicos, como se decía en la época. Este es uno de los más conocidos, aunque es más tardío, y en el que nos dice cómo efectivamente los españoles de antes eran hombres hechos y derechos, mientras que los de ahora parecen manequines o muñecos modelados por algún aprendiz. Es decir, que a quien viera este cartón y reconociera que ahí había un maniquí, le parecería que quizá estas figuras eran tan afectadas que habían dejado de ser de carne y hueso para convertirse en algo que ni siquiera pertenecía al género humano.
Algo que también se puede advertir si contemplamos los rostros de las figuras de Goya. Todos parecen seriados, todos se parecen mucho. Son rostros ovalados, de cejas perfectamente definidas, con la misma sonrisa en el rostro y que aparecen una y otra vez en todos los cartones de Goya. Goya tiene el enorme peligro de convertirse en un pintor amanerado, algo de lo que más criticaría Jovellanos en su discurso a la Academia de San Fernando en 1788, algo que aparece incluso en la Regina Martyrum, en los detalles del fresco, pero que aparece también en las figuras pintadas por Ramón Valleu. Yo me pregunto si aquí Goya está siguiendo los modelos de los Valleu o quizá Ramón Valleu ha caído bajo la influencia de su cuñado, del que advierte que tiene un talento mucho mayor que el suyo. La técnica del tapiz es todo lo contrario de lo que uno esperaría para una obra que tiene que ser tejida, con lana o con seda. Una técnica en la que se aprecia visiblemente la dirección de las pinceladas que en ocasiones se mezclan directamente sobre el lienzo. Es decir, una técnica mucho más claramente barroca, anticuada para la época, que lo que esperaría cualquier ilustrado o cualquier académico. Incluso los detalles de la cofia de esta maja están hechos arrastrando un pincel con el pigmento casi seco para crear esta especie de sugestión de trazos negros de la redecilla, algo que no sé cómo pudieron hacer en la fábrica de tapices. Incluso Goya se permite aprovechar la capa marrón de imprimación del fondo para sugerir las medias tintas y la sombra que hay en la manga de este majo. Un recurso muy valiente que le permite ahorrar trabajo, que permite que advirtamos su enorme talento como pintor, pero que Goya está recuperando de la tradición barroca y de finales del siglo XVI. Es lo mismo que hace Caravaggio en esta Santa Ana, en la Pala de los Palafrenieri, sin cubrir en ocasiones esa capa de imprimación del fondo y aplicando directamente las luces sobre ella. Yo creo que por estos motivos Goya aparecía para algunos de sus contemporáneos como un pintor demasiado personal, pero en cierto sentido también demasiado anticuado. Eso sí, dotado de una intuición para el color y de un talento absolutamente indiscutible. Terminamos ya, después del análisis de La gallina ciega, con las influencias que hemos ido rastreando de esos elementos barrocos populares que aparecen en Goya. Precisamente en los años 80 pinta este retrato del conde de Floridablanca, el primer gran retrato de tamaño natural que él cree que le va a abrir las puertas de la corte. Un retrato que de nuevo está inspirado en una lámina de moda. No quiere decir que el conde de Floridablanca no pudiera adoptar esta pose o que Goya no la observara en los salones. Quiere decir que era la pose de buen tono y que aparecía por doquier. Por lo tanto, la originalidad de Goya también hay que matizarla hasta cierto punto. Cuando advertimos lo que Goya hace en los caprichos, en este bien tirada está, volviendo al tema de las gallinas, la media está muy bien tirada, pero no solo ella. De nuevo, en la Galerie des Mots aparece el mismo tipo de representación, lo cual nos habla del enorme talento que tiene Goya para encontrar sus fuentes de inspiración en todas partes, no solamente en las obras de la antigüedad o en las grandes pinturas sancionadas por los académicos y los tratados, sino en aquellas obras populares o de usar y tirar, como son las revistas del corazón o de moda, que diríamos hoy. En la década de los 90, Goya va a realizar una serie de críticas al mundo de la moda, con esta pintura, estos dibujos de la maja o del currutaco, el dandy, con los zapatos de barco, que se miran a un espejo y lo que ven es la mujer fatal o la tortura que hay que sufrir para ir a la última moda. Es algo que tampoco inventa Goya. El hecho de mirarse al espejo para descubrir la corrupción o la muerte es algo tan antiguo casi como la propia pintura, como nos muestra este famoso tríptico de Hans Memling, el tríptico del pecado y la salvación, o como había hecho el propio Pedro de Camprubín en esta escena sevillana, en el que un joven, a la última moda, se presenta ante una puerta abierta y cree que ve a una linda tapada, que en realidad es un esqueleto y la imagen de su propia muerte. Pero Goya obviamente no está copiando sus prototipos, los está reinterpretando porque le sirven para entender mejor la sociedad en la que vive. Goya protestará siempre, y aparece en las cartas a Martín Zapater, del trabajo que le dan los tapices y sobre todo porque solamente pinta tapices. Lo que quiere es convertirse en un pintor como Boucher o como Amigoni, que pinta de todo y también tapices. Pero todo lo que ha hecho en los tapices le va a venir muy bien para su carrera posterior. Y vemos, por ejemplo, cómo este rostro casi innoble o grotesco del tapiz de la Acerolera se parece al del Vergonzoso de los Caprichos de 1799. Y cómo esa nariz grande, a la que atribuimos un buen sentido del olfato, reaparece también en el Lazarillo de Tormes, en el que está buscando los restos de la comida que se ha comido.
Esta reinterpretación de lo barroco aparece constantemente, de manera bastante frecuente, en la obra de Goya. Esta mujer barbuda, nos dice la inscripción, que fue retratada en Nápoles por José Rivera, o el Españoleto, por los años de 1640. Y fijémonos cómo Goya ha entendido perfectamente lo que había hecho Rivera. Un ejemplar taxonómico, es decir, algo que se puede observar perfectamente en primer plano, bien iluminado, para que quede casi como una lámina científica, mostrando que es una madre que le está dando el pecho a su hijo y con una cara de consternación. Goya la ha transformado en una imagen mucho más amable, donde el niño le está mesando la barba a la madre sin importarle que la tenga, porque ha reconocido que es su madre. Es decir, que Goya sabe sacar aquello que es más importante de la fuente original, del cuadro, y reinterpretarlo para sus propios fines, y con un estilo obviamente diferente. Una de las figuras que más aparecen en los cuadros de Goya y en los dibujos es la del hombre o el niño con los brazos en alto. Es casi una figura comodín que a Goya le sirve para todo. Le sirve para expresar el horror de este hombre, de la riña en la venta nueva. Le sirve para expresar el gesto de aclamación del niño en el cartón de la boda. O le sirve para expresar el gesto de deseo de esta maja que está sonriendo ante la vista del toro y que es un trasunto del rapto de Europa. Es un gesto que aparece utilizado también en el taller de los Valleu y que no aparece, sin embargo, en las escenas de niños pintadas por José del Castillo. Lo vemos también en estos niños jugando al toro, un cartón de Ramón Valleu. Un gesto que tiene un importante precedente clásico, obviamente el incendio del Borgo de Rafael, la figura de espaldas con las manos en alto suplicando como el niño de la vendimia que intenta alcanzar las uvas, pero que ha sido actualizado en el siglo XVII gracias a Pietro da Cortona y su rapto de las Sabinas. Es decir, volvemos al barroco, volvemos al mundo clásico en el que Goya se está inspirando. Pero es que además Francisco Valleu ha incorporado este gesto en uno de sus frescos más importantes, el de la caída de los gigantes del Olimpo, en el que vemos esta figura en el dibujo que conserva el Prado. Es decir, que Goya, quizá a su pesar, también ha aprendido algo de Valleu, aunque no lo quisiera reconocer, y habría que darle, en parte, la razón a Valleu sobre las carencias que presentaba el arte de Goya, aunque Goya sea un artista muchísimo más grande que Francisco Valleu. Después de los tapices, Goya va a seguir reinterpretando esta figura. La vemos en el Corral de Locos, del Meadows, y la vemos también en el Entierro de la Sardina, siempre con diferentes expresiones. La desesperación, la locura, el encuentro amoroso, el juego y también la tragedia humana, que aparece en uno de los cuadros icónicos de Goya. Decía al principio que no quería caer en los tópicos, pero a veces es imposible. Lo mismo podemos decir de esta figura de los desastres de la guerra. Nos vamos adentrando ya en la carrera de Goya para mostrar que esto ocurre a lo largo de todas sus obras. Volvemos a la diferencia de las clases sociales. Ahora sí las podemos diferenciar y las diferenciamos una vez más por la ropa. Diferenciamos perfectamente al burgués o al afrancesado del pobre, el menestral o el mercader, que lo ha perdido absolutamente todo y al que no se le da limosna porque es de otra clase social. Esta figura suplicante, que prácticamente no ve, apoyada contra una roca, está inspirada en el famoso San Jerónimo de la Última Comunión de San Jerónimo del Domenichino, uno de los cuadros más importantes que se podían ver en Roma en el siglo XVII y en el XVIII. Pero Goya ha sabido extraer el aire de desvalimiento de este anciano, que aparece en el cuadro de Domenichino, y quitarle el consuelo. San Jerónimo está muriendo, pero sabe que va a recibir el último consuelo de la comunión. Goya, en cambio, lo ha extraído y le ha dado un significado nuevo, al privarlo absolutamente de cualquier tipo de consuelo, ya que el que se lo podría dar se está alejando de él. De esta manera tan aguda, tan fina, Goya ha sabido adaptar lo mejor de todo el arte que le había precedido para crear un arte propio. Les traigo un detalle del fresco del Juicio Final de Luca Giordano en la Basílica del Escorial, frescos que se restauran durante el reinado de Carlos III, como los del Casón del Buen Retiro, y que yo creo que se hablaría de ellos y que Goya quizá pudo ver de cerca alguna de estas restauraciones, y que yo creo que efectivamente estas obras descarnadas, estos esqueletos, tienen también una cierta presencia en su obra posterior. De esta manera cerramos el círculo que habíamos empezado con esa gallina ciega, con la vida de este pintor itinerante, que lo ha recorrido todo, no solamente geográficamente, sino también anímica y vitalmente, con este otro círculo del disparate alegre, aunque
que nos lo parece poco, un círculo que, como todo en la obra de Goya y en la vida misma, siempre se queda abierto. Muchas gracias.